cáncer, todo el mundo dice, pero aquí, cáncer, cáncer. Esta no es una historia de rap. Es una historia de secretos, miedo y silencio. El cuerpo de Cancerbero apareció frente a un edificio en Macaray, Venezuela. Dijeron que había saltado, que estaba enloquecido, que antes de caer había atacado al bajista de su banda. Pero cuanto más miras el caso, menos cierra. ¿Por qué había cámaras y ninguna muestra el momento exacto? ¿Por qué se manejó todo con tanto apuro? ¿Por qué no hubo autopsia oficial inmediata? Hay teorías que incomodan, que apuntan a personas muy cercanas a él. Parientes, músicos, vecinos, productores, todos con versiones distintas, todos con algo que ocultar. Incluso hay quienes vinculan su muerte con la política venezolana, con letras que molestaban, con pactos que no podía firmar. Pero antes de sacar conclusiones, vamos a hacer lo que nadie hizo en su momento. Analizar este caso con lupa, paso a paso, sin filtros, sin miedo. Porque tal vez Cancerbero no estaba solo en ese departamento. Tal vez no cayó. Lo tiraron. Pero para entender qué pasó en esa habitación, primero hay que entender qué pasaba dentro de su cabeza. Y eso nos lleva al principio. ¿Qué estaba viviendo Tyrone en sus últimos días? ¿Por qué se estaba alejando de todos? ¿Por qué se estaba volviendo tan paranoico, tan silencioso? Empecemos a reconstruir lo que el expediente no dice. Pero su entorno sí notó. Tyrone González no confiaba en casi nadie, pero en las últimas semanas ni siquiera confiaba en sí mismo. Amigos cercanos dicen que su mirada cambió, que hablaba poco, que lo que antes canalizaba en canciones, ahora se lo tragaba en silencio. Estaba raro, decían. No quería salir, no quería ver a nadie. ¿Paranoia? ¿Delirio? ¿Depresión? ¿O simplemente alguien que sentía que algo se venía y que no iba a poder evitarlo? Cancerbero siempre habló de la muerte, pero en sus últimos días empezó a vivirla antes de tiempo. Cancelaba entrevistas, rechazaba propuestas, dormía mal. Algunos dicen que escuchaba ruidos, que pensaba que lo seguían, que no quería estar solo, pero tampoco con nadie. Lo más inquietante fue su decisión de irse a vivir a casa de su bajista, Carlos Molnar. ¿Por qué alguien con tantas señales de inestabilidad iba a encerrarse en casa de otro músico justo antes de los hechos? ¿Fue por protección? ¿O lo estaban vigilando? Lo cierto es que ese departamento, ese 10º piso, fue su última parada. Martes 20 de enero de 2015. Venezuela amanecía como siempre, pero para Cancerbero ese día sería el último. Acompáñenme a mirar con lupa esto, porque los detalles no cierran por ningún lado. Tyrone se había quedado a dormir en el departamento de Carlos Molnar, su bajista. Pero escuchen esto, Carlos no vivía solo. La pareja de Carlos y contadora de Cancerbero, es decir, de quien manejaba toda su plata. ¿No les parece un triángulo incómodo? A las 10 de la mañana, según declaró Camar, escucharon golpes y gritos, y minutos después, Carlos apareció muerto en la cocina, apuñalado. La versión oficial dice que Tyrone lo atacó en un ataque de locura y luego se lanzó por el balcón. Pero miremos bien, ¿dónde están las pruebas? No hay cámaras que muestren ese salto. No hay sangre en el recorrido. ¿Cómo alguien puede apuñalar a un hombre y después salir caminando por el departamento como si nada, sin dejar rastros? ¿Y por qué todo fue tan rápido, tan cerrado? Ustedes piensen esto conmigo, de 3 personas que estaban en ese departamento, 2 murieron y una sola habló. Y esa persona era, casualmente, la que sabía dónde estaba cada centavo de Cancerbero. No estamos afirmando nada, pero algo huele mal. Y si vamos a buscar respuestas, tenemos que entender qué molestaba tanto de Tyrone. Porque no era solo un rapero, era una voz que el poder no podía controlar. Ahora bien, si queremos entender qué pudo haber llevado a esta tragedia, tenemos que mirar algo más que un balcón. Miremos los vínculos,
las relaciones, porque a veces lo que se dice en voz baja grita más que los titulares. Cancerbero tenía una representante, y aunque oficialmente todo parecía en orden, varios testimonios apuntan a que la relación se estaba desgastando. Se dice, y repito, se dice, que Tyrone tenía intenciones de reemplazarla, que ya no confiaba, que algo no le cerraba. Y justo ahí entra el bajista, Carlos Molnar. Carlos no solo era su compañero de banda. ¿Coincidencia? Dos personas clave en su entorno. Dos personas con una conexión entre ellas y un artista que ya no se sentía cómodo con ninguno. Sumemos un ingrediente más. Algunos amigos cercanos de Cancerbero afirman que había cuestiones de dinero sin resolver. Pagos, contratos, derechos, cosas que no cuadraban. ¿Podría haber descubierto algo? ¿Pudo haber hecho preguntas incómodas? No lo sabemos, pero lo cierto es que ese triángulo no era tan armónico como muchos creían. Y si unimos eso a lo que ocurrió esa madrugada, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Estaba Tyrone rodeado de personas que realmente velaban por su bienestar? ¿O era un artista incómodo al que querían silenciar? Acompáñame. Vamos a repasar, minuto a minuto, los hechos de aquella noche. Ya hablamos de tensiones, de vínculos sospechosos, de un entorno que parecía más una trampa que una red de contención. Pero ahora, volvamos al escenario del crimen. Paso por paso. Eran las 10 de la mañana del 20 de enero. Según la versión oficial, Tyrone se encontraba en el departamento de Carlos Molnar. Un 7º piso. Hasta acá nada raro. Pero en cuestión de minutos todo se desmorona. Primero, ella asegura que escuchó gritos, ruidos fuertes, un forcejeo. Después, silencio. Cuando fue a la cocina, encontró a Carlos apuñalado. Y a Tyrone ya no estaba. Se había lanzado, dicen. Ahora acompáñenme con esto, porque es clave. No hay grabaciones de cámaras de seguridad. No hay sangre visible entre la escena del crimen y el balcón. No se encontraron huellas que confirmen el trayecto de Cancerbero desde la cocina hasta la caída. Y nadie más escuchó nada. Un asesinato en un departamento sin testigos. Un ataque violento sin rastros. Una caída desde un 7º piso, sin cámaras, sin pruebas físicas que lo respalden. La única versión que tenemos es la de la persona que se quedó viva. Y casualmente, esa persona era parte del conflicto previo. Controlaba sus ingresos, vivía con Carlos. Y hasta hoy no ha dado declaraciones públicas completas sobre lo que pasó. Vos que estás mirando esto, ¿realmente te suena lógico? 2 muertes en el mismo lugar, una tras otra, y todo se resuelve en cuestión de minutos con una sola testigo que no volvió a hablar. Yo no sé vos, pero a mí me hace ruido. Y si no fue ella, entonces, ¿quién? ¿Alguien más estaba detrás de esto? ¿Podría haber sido el propio Estado venezolano? ¿El poder? ¿El gobierno? ¿Era Cancerbero un objetivo? ¿Estaba en la mira? Acompáñame, porque vamos a analizar eso. Vamos a mirar de cerca sus letras y entender por qué lo que decía era más peligroso que cualquier arma. A veces las armas no hacen ruido. A veces el enemigo más peligroso es alguien que piensa. Y lo dice en voz alta. Cancerbero no era un rapero común. No hablaba de lujos, ni de cadenas, ni de fiestas. Hablaba de corrupción, de manipulación mediática, de injusticia, de poder. Y lo hacía en un país donde decir la verdad, o lo que se le parezca, puede salirte caro. En su canción Es épico, lanza frases como «Presidente nuevo, misma porquería». No hay libertad de expresión, pero sí represión. En Jeremías 17-5 dice: «Me enseñaron que el gobierno es malo y el sistema apesta». Y en otras letras no duda en hablar de pueblo hambriento, autoridades compradas, militares corruptos, niños sin futuro. No lo decía con sutilezas, lo gritaba, y lo peor, millones lo escuchaban. Cancerbero se convirtió en una voz incómoda, una figura de culto para jóvenes hartos del sistema, un símbolo.
¿Y qué hace un sistema autoritario con un símbolo que no puede controlar? Exacto, lo desacredita, lo aísla, o en el peor de los casos, lo hace desaparecer. Pero acá no estamos diciendo que el gobierno lo eliminó, estamos diciendo algo más sutil, que tenía razones para querer hacerlo callar. Suma las letras incómodas, el creciente fanatismo y el carácter de Cancerbero. Incontrolable, impredecible, auténtico. Ahora pensalo como lo haría un poder paranoico. ¿Lo iban a dejar seguir? ¿Iban a permitir que cada vez más gente lo siguiera escuchando? ¿O ya lo habían marcado? Y no lo digo yo. Lo dice el contexto. Y lo que pasó después solo avivó esas sospechas. Porque tras su muerte, no hubo justicia. No hubo pericias claras. No hubo explicaciones convincentes. Solo silencio. Pero vos y yo sabemos que cuando el poder calla, es porque tiene miedo de lo que pueda decirse. Y Cancerbero decía mucho. Después de todo lo que pasó, de las preguntas sin respuesta, de las pruebas dudosas, de la versión oficial que no convenció a nadie, vino el adiós. Pero no fue un adiós cualquiera. El funeral de Cancerbero fue tan extraño como su muerte. Apenas unas pocas personas pudieron acercarse. Su cuerpo fue enterrado casi en secreto, sin homenajes públicos, sin medios, sin justicia. ¿La razón? La versión oficial ya lo había condenado. Para el sistema, era un asesino que se quitó la vida. Caso cerrado. Nada que homenajear. Pero afuera, en las calles, en las redes, en los barrios donde su música se escuchaba todos los días, la gente no creyó esa historia y lo despidió como a un mártir. Velas, murales, lágrimas y, sobre todo, canciones. Sus seguidores lo convirtieron en un símbolo de resistencia, de lucha, de verdad. Un símbolo que, paradójicamente, se volvió más fuerte muerto que vivo. Y si la intención era silenciarlo, fallaron. Porque lo enterraron, sí, pero también lo multiplicaron. Cancerbero. Un nombre construido con símbolos. El cáncer de la sociedad y el guardián del infierno. Y eso fue lo que se convirtió. El guardián de la verdad incómoda. El que se paró frente a un micrófono y le dijo al mundo lo que nadie quería escuchar. Cantó sobre la muerte, sobre el abuso de poder, sobre los demonios en la cabeza. Y sí, sobre Dios también, pero desde un lugar real, doloroso, humano. Sus canciones no eran productos de estudio, eran confesiones. Por eso la gente lo siguió, no porque fuera perfecto, sino porque era honesto. Y ahí está lo que más duele de su muerte, que nos quitaron a alguien que no se vendía, que no actuaba, que no respondía a nadie, y que decía verdades aunque le costaran todo. Hoy muchos siguen discutiendo cómo murió, pero lo importante no es cómo murió, lo importante es por qué vivió. Y vivió para despertar conciencias. Cancerbero no fue solo un rapero, fue un espejo, y al parecer algunos no soportaron lo que ese espejo reflejaba. Si esta historia te dejó pensando, si te generó bronca, tristeza o simplemente te movió algo, suscríbete a Curiomex. Acá no solo te contamos casos, los analizamos, los desarmamos y los volvemos a mirar desde donde nadie quiere mirar. Déjanos tu opinión. ¿Vos qué pensás que pasó con Cancerbero? ¿Fue una tragedia personal o lo silenciaron? Te leemos. Y recordá, hay verdades que se entierran, pero siempre hay quienes las desentierran. Nos vemos en el próximo caso.